Hechos y Derechos, quinta temporada. Programa para fomentar la igualdad, protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Casos, entrevistas, opinión de la ciudadanía, información de interés general y asesoría de expertos. Aquí inicia Hechos y Derechos. Hechos y Derechos. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles en esta ocasión. Estamos en una emisión más de Hechos y Derechos en su quinta temporada, un programa de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Y me da mucho gusto saludarles. Les recuerdo que este programa se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y se transmite por las emisoras Oaxaqueña Radio y Global 96.9. Les saluda Andrea Rodríguez. Y como todos los días que tenemos la oportunidad de estar en esta cabina, estoy muy bien acompañada por mi querida Francis Martínez. Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, es un placer estar contigo, Andrea, y con toda nuestra audiencia. El día de hoy estaremos hablando de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTTIQ, la comunidad de la diversidad sexual. Antes de iniciar con nuestro tema del día, les quiero recordar que la Defensoría de los Derechos Humanos tiene números telefónicos a su disposición si desean alguna orientación o presentar una queja, y son 503-0215 y 503-0220. Contamos con una línea que funciona a las 24 horas del día, que es 951-110-4298. Ahora vamos a escuchar una cápsula sobre nuestro tema del día. Nuestro tema del día. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis, intersexuales y queer han sido históricamente discriminadas, además de sufrir violencia sexual y de género, agresiones físicas, maltrato, tortura, detenciones arbitrarias y, en casos extremos, son víctimas de homicidio, además de padecer limitación, restricción o exclusión en el goce de sus derechos humanos, por lo que resulta fundamental desnormalizar este tipo de actos de discriminación y construir sociedades incluyentes. La discriminación que sufren las personas por su orientación sexual o identidad de género se manifiesta en actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia no justificada que tiene por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades. Amigos, acabamos de escuchar la cápsula que nos pone en contexto acerca del tema que estaremos tratando en esta ocasión, y precisamente para platicar un poco más a fondo de este tema, nos acompaña vía telefónica el antropólogo Alejandro Sandoval Torres, jefe de proyectos estratégicos de la Defensoría, a quien, como en muchas otras ocasiones lo hemos tenido, nos da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros y le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, antropólogo Alejandro. Hola, buen día. Muchas gracias, Andrea. Qué gusto. Gracias. Pues muchas gracias por haber aceptado acompañarnos el día de hoy en esta emisión, y como decíamos al inicio, estaremos hablando de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. Para iniciar, le quiero preguntar cuáles son la comunidad de la diversidad sexual. ¿Qué significa la comunidad LGBTTIQ? Bueno, gracias por la invitación, y de nuevo pues es un gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, el tema de ¿qué es la comunidad? Más este mes, en el marco del 28 de junio de este mes, siempre se ha celebrado, se celebra un día más o un año más de la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual, ¿no? Y en este sentido, por eso este mes se conmemora, y hay diferentes actividades, manifestaciones, foros, espacios para visibilizar la historia, la reivindicación y la lucha por los derechos de todas las personas LGBTTI, ¿no? La comunidad más bien es un grupo, es un conjunto de comunidades, ¿no? Porque primero son personas homosexuales, son personas lesbianas, personas gays, personas transvestis, personas transgénero, personas intersexuales y personas
transexuales, ¿no? Entonces, bisexuales. Entonces también son diferentes personas que integran pues este colectivo de comunidades, yo diría, ¿no? Y pues tienen una identidad tienen una identidad sexual y una orientación diferente al hombre o mujer que somos, ¿no? Que el género es el que es diverso y el género es el que deciden las personas cómo vivirlo, cómo expresarlo, cómo vivir su sexualidad y cómo vivir sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Perfecto. Bueno, antropólogo, también quisiéramos saber cuáles son los derechos específicos de las personas de la diversidad sexual. Sí, a mí me gustaría también, bueno, antes de empezar cuáles son los derechos, que se pueda muy bien también decir, bueno, quiénes son estas personas, bueno, que ya dije quiénes son estas personas que integran la diversidad, pero también qué es la diversidad sexual y de género, ¿no? La diversidad sexual son todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidad sexual. Parte del reconocimiento de todos sus cuerpos, de todas las sensaciones y todos los deseos. Tienen derecho a sentir, a manifestarse sin más límite que respetar los derechos de las otras personas, ¿no? ¿Y cuáles son los derechos? Bueno, las personas que integran las diferentes comunidades LGBT-TTI son varios. Uno central es el tema del derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida y a la dignidad, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la privacidad, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, el derecho a un juicio justo, el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho contra toda forma de explotación, venta o trata de personas, derecho al trabajo, a la seguridad social, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la vivienda, derecho a la libertad de expresión, opinión, acceso a la información, derecho de las parejas y también formar una familia, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la participación política y vida pública, y derecho a participar en la vida cultural, las actividades recreativas, de esparcimiento y de deporte. Así como en gran síntesis, yo podría decir que estos son los derechos de las personas LGBT-TTIQ. Claro, ha mencionado derechos que creo que son muy importantes, entre ellos, por ejemplo, el reconocimiento de la identidad jurídica, que para nosotros es como normal que pues tu nombre sea asociado con la identidad de género, digamos, dentro de la heteronormatividad, como le denominan, pero efectivamente las personas con una orientación sexual diversa necesitan como este reconocimiento de la autoadscripción que ellos tienen, ¿no? Uh-huh. Y creo que uno de los derechos que usted puso sobre la mesa que es fundamental es el derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Nos podría abundar un poquito más respecto a este derecho? ¿Cómo limita el ejercicio de otros derechos o cómo afecta el desarrollo pleno de las personas cuando son víctimas de discriminación? Sí, bueno, pues de entrada pues, ver que es la palabra discriminación o el concepto de discriminación es pues viven la exclusión, hay una restricción, ¿no? por la preferencia que ellas y ellos han decidido. Hay toda una serie de omisiones o de acciones de estereotipos que se crean ante esta comunidad. Entonces, pues hay una discriminación cotidiana, hay una discriminación jurídica, hay una discriminación laboral, hay una discriminación familiar, ¿no? En donde por no ser como la mayoría, por no ser como somos, en comillas, la mayoría de las personas, pues bueno, a estas personas se les discrimina, se les hace a un lado, ¿no? Y por lo tanto empieza a limitarse sus derechos, su participación política, su participación social, ¿no? Porque se han creado todo este tipo de estereotipos, de estigmas, de prejuicios que se tienen con estas personas por toda una carga social, por toda una carga cultural, ¿no? Que influye en la sociedad, en las personas, para hacer actos discriminatorios social, familiar, personalmente, y obvio también hay una discriminación de Estado con estas personas, ¿no? Muy bien, antropólogo. Ahora, la siguiente pregunta sería, ahorita hablando de la discriminación que sufren estas personas, ¿es lo mismo la discriminación
con lo que entendemos, por ejemplo, como homofobia, transfobia y lesbofobia, o son términos parecidos y que van de la mano? Pues son términos distintos, ¿no? Son términos distintos. Primero hay como una plataforma, digamos así, de la discriminación, que es un poquito lo que habíamos comentado, ¿no? Uh-huh. Hay una discriminación, pero ya en concreto hay como otro tipo de actos más directos, ¿no? Y por eso hay podemos hablar de la homofobia, de la lesbofobia, de la transfobia, de la transfobia, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar de diferentes de la transgeneridad. O sea, hay diferentes conceptos o diferentes prácticas concretas que tenemos directamente con personas por ser diferentes a la mayoría, ¿no? Y una de ellas pues es la homofobia, ¿no? Por ejemplo, la homofobia es el rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia la homosexualidad o a las personas con orientación o preferencias homosexuales, ¿no? Entonces, la homofobia es el odio a las personas que son homosexuales. La transfobia es el rechazo, también discriminación, división, burlas, no reconocimiento de la identidad o expresión de género a las personas o a otras personas con estereotipos que son personas transgénero, ¿no? Entonces es como directamente el odio a las personas que son transgénero, ¿no? Y así nos podemos ir a transvesti, también, bueno, también es la discriminación, la lesbofobia, ¿no? Es el rechazo, es la discriminación, es la invisibilidad, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las mujeres lesbianas o que no son percibidas como tales, hacia sus identidades sexuales, hacia sus prácticas sociales identificadas como lésbicas, ¿no? Entonces son como términos distintos, específicos al grupo o a las personas que son de la diversidad sexual, ¿no? Claro, y hemos escuchado muchas veces que dentro de las acciones de rechazo se llega como también al extremo, ¿no? A los denominados crímenes de odio. ¿Nos podría explicar un poquito cómo intervienen todos estos conceptos que nos ha puesto sobre la mesa, como la lesbofobia, la homofobia, y qué significa un crimen de odio? Pues el crimen de odio son delitos directos, ¿no? Que comete una persona a otra persona, ¿no? Son como de entrada, ¿no? Son delitos, pero son delitos de odio. Los delitos de odio tienen lugar cuando una persona ataca a otra persona por motivo exclusivamente de su preferencia o que está en un determinado grupo social o edad. Por ejemplo, una persona puede odiar a otra persona por ser de otro sexo, por ser de otro género, por ser de alguna religión, ¿no? Por ser de un pueblo indígena, por ser de alguna nacionalidad, por tener alguna discapacidad o por tener alguna orientación sexual. Por eso se llaman los crímenes de odio. No solamente los crímenes de odio se hacen o se realizan con personas de la orientación sexual, de las personas de la LGBT, sino también con personas con discapacidad, personas de alguna religión, ¿no? Entonces, es esa marcación, o sea, esa diferencia de odio, de violencia directa, obvio, hacia alguna persona que pertenezca a alguno de estos grupos que te acabo de mencionar. Muy bien. Eso es importante, que el Estado lo reconozca. O sea, de repente ha de haber asesinatos. Hace poco hubo un homicidio, de un conocido pintor, artista, ¿no? Y se tiene que documentar. Ese fue un crimen de odio, porque la persona o el compañero era homosexual y había toda una carga de violencia directa. Hace años igual pasó, ¿no? Pasa en Oaxaca, pasa en muchos lugares en donde hay un crimen de odio, donde es muy directa el mensaje, ¿no? De la violencia, por eso se tiene que codificar, se tiene que clasificar como delito de odio, ¿no? Porque va más allá de solamente un delito, ahí tiene que ver el estigma, tiene que ver el rechazo, tiene que ver el mensaje social, y tiene que ver como toda esta carga de odio que se tiene con algunas personas de la sociedad. Muy bien, antropólogo, y también hay otra parte importante que creo que esa nos corresponde a todos en general, claro, como sociedad, ¿no? Como parte integrante de esta sociedad en los diferentes niveles, desde el diferente lugar donde nos encontremos cada uno de nosotros. Es también nuestra responsabilidad el hecho de que cada vez haya menos
discriminación y menos fobias hacia este sector de la población. Desde su punto de vista, ¿cómo podríamos contribuir para prevenir o evitar actitudes discriminatorias y homofóbicas que pueden llegar, como ya lo dijo Francis, hasta el extremo de llegar a ser pues asesinados? Pues yo creo que tenemos, gracias Andrea, es una pregunta bien interesante, y es algo que justo nos hace corresponsables de vivir la inclusión y de vivir la igualdad, ¿no? Creo que tenemos que ir eliminando actos discriminatorios desde lo personal, ¿no? Desde como persona, como hombre, como mujer, vivo, acepto, reconozco y no rechazo a otras personas que tienen una orientación o una identidad distinta a la mía, ¿no? En lo familiar, ¿cómo podemos mover cosas en lo familiar? Aceptar, vivir, convivir, respetar, ¿no? A un hijo, a una hija, a una pareja, a un hijo, a un hermano, a un primo, que sea parte de esta identidad, que sea parte de alguna persona LGBT, ¿no? En lo social, ¿cómo podemos hacer prácticas cotidianas, no de rechazo? No, pues si me voy en el camión y me zambullo que hay una persona gay, una persona homosexual totalmente que es visible, pues no me siento, lo rechazo, me burlo. ¿Cómo puedo generar acciones más bien de inclusión, de reconocimiento, de respeto, ¿no? De convivencia, ¿no? En vez de hacer como este rechazo cotidiano, ¿no? Entonces tenemos un retote personalmente, tenemos muchos retos y muchas vivencias y muchas formas de trabajo a nivel familiar y en lo social. Claro, y ahorita planteaba un punto muy importante, las acciones de inclusión, y creo que ahí quien debe impulsar el proceso de acciones de inclusión desde su trinchera es el Estado con sus distintas instituciones y herramientas. Entonces, claro, desde su perspectiva, ¿cuál sería la postura o las acciones de Estado para promover la inclusión de las personas de la diversidad sexual? Pues primero, como tú lo dices también hace rato, Francesca, primero es el reconocimiento de su personalidad, de su persona, y el conocimiento de su personalidad jurídica y de generar acciones incluyentes. Un ejemplo, o sea, hago una manifestación o en la propia escuela, por decirlo, o sea, no, ¿para qué crear escuelas distintas? ¿Para qué crear escuelas diversas? Sino que al contrario podemos hacer acciones incluyentes en donde estas personas de la diversidad o estas personas distintas o estas personas que se cataloguen como distintas sean parte de nuestra sociedad, son parte de nuestra sociedad y forman parte de nuestra propia familia, ¿no? Como bien ya lo decía. Yo considero que debe haber políticas públicas incluyentes en donde tengan participación directa política y socialmente, tengan un respeto a su persona, tengan un respeto a su decisión, tengan el Estado genere acciones, por ejemplo, de no solamente en el ámbito político de la vida pública, en donde hay participación también de este grupo de la diversidad, sino también se puedan generar, por ejemplo, no sé, la seguridad pública, elementos de seguridad pública, policías municipales, policías estatales, cómo generar acciones en donde ver a una persona de la comunidad no sea un acto discriminatorio, cómo trabajar con él en la sensibilización, en darle información contundente y también generar acciones preventivas en donde el Estado tiene esta obligación de prevenir, garantizar, promover, ¿no? Y proteger los derechos humanos de todas las personas a través de estas acciones incluyentes. Creo que también es importante, antropólogo, pues que la gente sepa que este sector de la sociedad, estas personas, en un momento dado que ellos quieran solicitar, en un momento dado ante un organismo de gobierno, ante una institución educativa, ante ciertos lugares donde nosotros, una institución de salud, por ejemplo, y ellos se acerquen para pedir ser atendidos, un servicio, tienen que saber que tienen que contar con los mismos derechos que tienen todas las personas y que en un momento dado de que no fuera así precisamente pueden acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos. Sí, así es. Y yo creo que eso es así como, claro, si hay un acto discriminatorio, es un acto donde se te desconocen, no se te respetan los derechos que tienes como todas las personas, ¿no? Pero además, por ser este grupo que constantemente es discriminado, brinca una esfera en donde hay derechos más específicos, ¿no? O sea, en donde hay otra, porque la dignidad de la persona, porque
la esencia de la persona gay, homosexual, transvesti, transgénero, transexual es distinta. Entonces ahí el Estado tiene la obligación de entender y proteger estos derechos con estas personas como son como personas, ¿no? Y otro gran reto, que eso también es algo que tenemos que trabajar, es la interseccionalidad. Algo que vale la pena mucho es pensar, una persona homosexual o una persona gay o una persona transgénero que tenga alguna discapacidad, por ejemplo, o que sea parte de algún pueblo indígena, o que sea una persona privada de la libertad, pero además tenga una orientación, brinca también ahí la importancia de que el Estado reconozca acciones de inclusión y acciones de interseccionalidad, porque de repente solamente vemos hombres, mujeres y son políticas como generales, y no. La sociedad somos diversa y eso es lo importante de estos derechos de la comunidad y de las personas LGBT, el reconocimiento cotidiano, la exigencia de generar acciones en donde sean incluyentes, en donde se respete estas personas en su esencia como son, ¿no? Porque no hemos discutido o nos faltan acciones para interseccionalidad, juntar. Hay personas de comunidades indígenas, hablantes, monolingües, que pueden ser o que son homosexuales o que son lesbianas o que son transgénero. ¿Me explico? Y ahí el Estado de repente no ha actuado, y ahí es un retote que tenemos que trabajar. Claro, el que estén invisibilizados, ¿no? Uh-huh. Estas diferentes expresiones que en una sola persona pueden tener distintos elementos que aumentan la discriminación hacia esa persona. O sea, no solamente, como usted planteaba en el ejemplo, es una mujer lesbiana monolingüe, o sea, en una situación de acceso a la salud o en una situación de un ejercicio jurídico donde tiene algún tipo de necesidad de asesoría, es necesario, como usted dice, que el Estado plantee todas estas particularidades de la persona para brindarle la mejor atención posible, ¿no? Así es. Y creo que es importante también lo que menciona, que como sociedad asumamos una responsabilidad respecto a nuestro papel en cuanto a la inclusión, porque a veces queremos dejar todo el peso en el Estado y como personas no asumimos también que en actitudes cotidianas, como usted planteaba en su momento, podemos tener acciones de inclusión y no discriminación. Y hace un momento hablaba, por ejemplo, que para nosotros no lo ves como un derecho necesario, por decirlo de alguna manera, el poder hacer vida pública desde tu condición de género o algo, pero para las personas, por ejemplo, de la comunidad de la diversidad, sí es necesario un reconocimiento específico, porque si eres una persona transvesti, transgénero, que expresa libremente su diversidad o su orientación, a veces es mal visto por el resto de la sociedad. Claro, o sea, yo por ejemplo el otro día iba caminando cerca de la oficina, me encontré 2 chavos agarrados de la mano. Me da gusto, o sea, como en vez de darle un rechazo y decir, güey, no, o sea, más bien te da gusto decir, oye, qué bien que se manifiesta. El otro día encontrar a 2 mujeres besándose en la calle y o sea, no, todo en este país y tenemos el derecho de expresar a las personas que amamos, agarrándole la mano, dándole caricias, abrazando, dándole un beso, y sean hombres con hombres, sean mujeres con mujeres, sean personas trans con hombres, no lo sé. De repente esos son los actos cotidianos que nos encontramos en el mototaxi, podemos ver en el colectivo, porque nos ha tocado seguramente en el camión, y dices, híjoles, vámonos, te bajas o discriminas o ya empiezas como a esta lluvia de estereotipos y de prejuicios que tienes, ¿no? Entonces, desde ahí tendremos que cambiar, en el ámbito personal de aceptación, en el ámbito familiar, en el ámbito social. Pues interesante todo lo que se ha planteado en esta ocasión aquí en el programa. El tiempo se nos va agotando, Francis, y es momento de hacer una recapitulación de lo que se ha hablado hoy precisamente. El día de hoy estuvimos hablando de los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ, la comunidad de la diversidad sexual. Nos acompañó el antropólogo Alejandro Sandoval Torres, quien nos explicó la importancia de promover la inclusión tanto desde el Estado como de la sociedad para garantizar el respeto pleno de las personas de la diversidad a distintos derechos y el reconocimiento pleno de su dignidad como personas con las características específicas que tienen dada su orientación sexual. Muy bien, Francis. Excelente resumen que has hecho del tema que hoy estuvimos hablando, y con precisamente la participación del antropólogo Alejandro Sandoval Torres, jefe de proyectos estratégicos de la Defensoría, a quien agradecemos
que nos haya brindado estos minutos para poder platicar con el auditorio de este interesante tema. Gracias, antropólogo. No, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Francis, por la invitación. Gracias. Bueno, les recordamos que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca está ubicado en la calle de los Derechos Humanos número 210. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden llamar directamente a los teléfonos 500-302-15 y 500-302-20 o al teléfono de guardia 951-110-4298. Muy bien. Y bueno, amigos, los invitamos a sintonizar una emisión más de este programa la semana próxima. Ya lo saben, por Oaxaqueña Radio y su repetición en Global 96.9 de FM. Agradecemos la colaboración del staff en la producción de la Corte B, Gabriela Reyes, en la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Ivette Hernández, en la operación Alberto Guzmán, y al micrófono se despiden sus amigas Francis Martínez y Andrea Rodríguez, esperando que nos acompañen en una próxima emisión. Tengan un excelente día. Hechos y derechos. Este programa busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos. Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.